con todos? Yo soy Daniel. Y yo soy Alegría. Y esto es Crazy Politics, un programa de política pensado para niños y adolescentes. Y bueno, amiguitos, el día de hoy les traemos un tema muy de actualidad, muy candente y que es parte de todas esas cosas que vemos en las noticias. Desafortunadamente, estamos viviendo un año muy conflictivo. No solamente en Ucrania, hace poco se recordó un año de la salida de las tropas de los Estados Unidos de Afganistán. Que también tenemos que hablar de eso. Exactamente, eso también ya es el momento de tomarlo en cuenta. Pero el día de hoy hablaremos sobre el conflicto China-Taiwán. Así es. Porque en este momento, amiguitos, Está muy presente este conflicto. Exactamente. No solamente se habla de Ucrania, sino también de lo que está pasando en China y Taiwán. Entre China y Taiwán. Y en datos curiosos alrededor del mundo hablaremos del... El Día Internacional de los Gatos. Así es, el Día Internacional del Gato. Ya saben que en esta sección vemos cosas de todo tipo y tenemos una celebración muy peculiar para conversar con ustedes. Y antes de seguir, tenemos nuestro reto de las banderas. Así que... ¿de qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Alegría, ¿qué estás leyendo? Mira, escucha esto. El dinámico Taiwán, muy industrializado, tiene una de las economías comerciales más grandes del mundo. Muchas de sus exportaciones van a los Estados Unidos. La mayor parte de la población vive una vida moderna en sus populosas ciudades, pero cultivan tanto como para generar un excedente de exportación. Las reformas políticas han debilitado el poder del antiguo sistema unipartidista. Los demócratas exigen un Taiwán independiente. Miembros del partido gobernante proponen dos Chinas con un mismo estatus. China, autonomía bajo su gobierno. El futuro de Taiwán continúa nebuloso. Amiguitos, lo que acaba de leer Alegría es de un atlas llamado Nuestro Mundo de la National Geographic del año 1995. 95, amiguitos. Han pasado 5, 15... Casi 20 años. Más, 27 años. 27 años. Y lo último que dijo Alegría fue: el futuro de Taiwán sigue incierto. ¿Qué significa esto? Que este problema... vente un poquito más acá. Este problema no es nuevo, amiguitos. Para poder entender lo que está sucediendo ahora, tenemos que hablar un poco de historia. Muchísimo. Mucho más atrás. Pero lo que es interesante es que esto fue escrito hace casi ya 30 años. Y la situación continúa casi igual. Seguimos con un futuro incierto para Taiwán. El statu quo, como se suele decir, es el estado de las cosas, prácticamente no ha cambiado. Y hay personas que quieren que siga así. Que ya veremos después. Y ya veremos qué probabilidades hay de que esto cambie. Pero bueno, volvamos a la historia. Tenemos que irnos muchísimo más atrás, amiguitos. Porque China es un país milenario. Y por mucho tiempo fue un imperio. Muy fuerte. ¿Sí? Y la última dinastía que gobernó el imperio chino fue la dinastía de los Qing. Y esa dinastía, sin embargo, llegó a su final ¿en qué año? En el año 1912. Hace más de 100 años. Dense cuenta, amiguitos. China estaba pasando un muy mal momento, ¿sí? Guerras con potencias europeas desde mediados del siglo XIX, guerras con Japón, humillaciones. Sí. De hecho, un periodo muy conflictivo en la historia china que ya desde principios del siglo XX comenzó a ser conocido como el siglo de las humillaciones. No sé, imagínense el nivel para llamarse así, ¿no? Exactamente. O sea, para China el periodo entre 1839 y 1949 fue uno de los momentos más bajos de su historia. Y en medio de eso desaparece el imperio chino. ¿Y qué pasó? Exacto. Desaparece el imperio chino con la revolución de Xinhai. Exactamente. Y eso establece, en cambio, otro sistema. Una república.
Una república donde, digamos, quienes tenían el control eran en su mayoría nacionalistas, ¿no? Sí, Porque no se olviden que China había sufrido muchas humillaciones. Así que el sentimiento de revancha, por decirlo de alguna manera, es lo que alimentaba a los movimientos más nacionalistas. exacto. Y la cabeza de esta república estaba en manos de un señor llamado Sun Sun Yat-sen. Yat-sen, exacto. Pero Sun Yat-sen tampoco la tenía fácil, porque la situación de China era muy difícil. Y era tan grande todo que las personas que se llamaban señores de guerra trataban de controlar varias cosas. Entonces era como que el gobierno nacionalista tenía que tratar de tomar el poder sobre eso. Exacto. Diversos señores de la guerra se disputaban el control de este país. No se olviden que, amiguitos, China es uno de los países más grandes del mundo. Y como ya vamos a conversarlo en un momento más, además, el más poblado del planeta. Aunque con la India muy cerquita. Este enfrentamiento derivó en, bueno, después de fallecido Sun Yat-sen, va a hacerse cargo, digamos, pues del bando más nacionalista, del partido del Kuomintang, ¿no? Los nacionalistas chinos, un personaje, un político, militar llamado Chiang Kai-shek. Exacto. Y él trata de controlar el país, ¿no? Igual que lo trató su antecesor, pero empieza a crecer un nuevo partido no nacionalista que son los comunistas. Y ahí en cambio empieza a surgir un personaje llamado Mao Zedong. No sé si lo dije bien, pero ya ahí salió. sí, Mao Zedong. Mao, que va a terminar siendo quizás el personaje más trascendente de la historia china del siglo XX. Entonces, en el seno del Partido Nacionalista, el Kuomintang, hay facciones. Y la facción, digamos, más de derecha es la que termina imponiéndose, Exacto. que es la de Chiang Kai-shek. Mientras que los comunistas se abren, están a un lado, y Y empiezan empieza... a crecer por su propio lado. Exactamente. Y entre esos dos grupos, ¡pum! Empieza a estallar una guerra civil. En 1927 hay una guerra civil entre el Kuomintang de los nacionalistas, de Chiang Kai-shek, y los comunistas. Hay que tomar en cuenta que la Unión Soviética estaba muy metida en que querían que el comunismo empiece a crecer en China y que estaban como tratando de meterse ahí, ¿no? Apoyan, ¿no? Exacto. Empiezan a apoyar, y los comunistas, que al principio eran pocos, Poquitos, una minoría, mucho más débiles, empiezan a crecer. lentamente crecen. Y lo que más les va a dar impulso va a ser otro evento. Exacto. Porque para todo dense cuenta, amiguitos, del terrible panorama que vive China. En 1937 hay una segunda guerra, Sino-japonesa. sí, la segunda guerra sino-japonesa, o sea, está ahí una guerra con el Japón. Unas décadas atrás ya hubo una guerra entre Japón y China, y que terminó muy mal para China. Inclusive les tocó ceder la isla de Taiwán. Eso es importante porque ya nos damos cuenta de que desde ese inicio Taiwán era como más desconectado de China, ¿no? Así es. Y que era una parte que se podía ceder. O sea, dense cuenta, o sea, para China obtener la paz en esa primera guerra con Japón implicó dejar Taiwán. Exacto. Y de hecho, como ya vamos a ver, la inmensa mayoría del siglo XX, Taiwán no ha estado ligado a la China continental. Pero no nos adelantemos. Entonces, esa guerra va a juntarse, empatarse con la Segunda Guerra Mundial, y termina en 1945, con un saldo terrible para China. Muchísimos muertos. ¿Cuántos? Estamos hablando de 21 millones de muertos, ¿no? Entonces, una guerra terrible entre China y Japón. Termina la guerra, Taiwán vuelve a manos chinas, y desafortunadamente otra vez los nacionalistas y los comunistas, que se habían enfrentado juntos a los japoneses, vuelven a enfrentarse entre ellos, y en el 47 hay una nueva guerra civil. Ahora hay que tomar en cuenta que el panorama es mucho más diferente, porque en estos años que estuvieron en la guerra sino-japonesa, el comunismo creció mucho más y se siguió impulsando y se hizo aún más fuerte de lo que era hace 20 años en la Primera Guerra Civil. Así es. O sea, en este descanso el comunismo se hizo mucho más poderoso que en el primer panorama. Y eso
Eso implicó que ahora los comunistas tenían las de ganar. Y en esta segunda guerra, que también fue terriblemente sangrienta, ahí tuvimos 13 millones de muertos, terminó en el año de 1949, cuando Mao Zedong proclamó la República Popular China. Esa es la China comunista, es la China de la que siempre hablamos. Exacto, a la que le decimos China. A la que le decimos China, sin darnos más vueltas. Exacto. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó con los nacionalistas? Los nacionalistas se van a la isla de Taiwán y se llaman República China. Exacto. Los nacionalistas no solo que no se rinden, sino que deciden resistir en la pequeña isla de Taiwán, que no hay que olvidarse que recién regresó a manos chinas. Sí. Por mucho tiempo pues estuvo en manos japonesas, sino que además de la población local comenzaron a llegar más personas, ¿no? Los que apoyaban a Chiang Kai-shek. Primero 2 millones de soldados, y atrás de él fueron llegando más y más personas del continente, y se consideraban el gobierno legítimo de China. Exacto. Como República de China. El nombre oficial de Taiwán para los taiwaneses es República de China. Entonces, Taiwán para los amigos. exacto. Para no confundirnos decimos China y Taiwán, pero el nombre es República Popular China y República China, que es Taiwán. Así es. Y como podemos ver en este, vamos a ver, vamos a traer nuevamente a nuestro amigo el globo terráqueo, y Alegría como siempre nos va a ayudar a ubicar a la pequeñísima, toma esto, A ver, la pequeñísima isla de Taiwán. Ahí está. Dense cuenta, verde. amiguitos. Esa cosa chiquitita. Dense cuenta la inmensidad de China versus esta pequeña isla, y el espacio que les divide, ese pequeño estrecho de mar, se llama el estrecho de Taiwán. ¿Qué evitó que la China comunista se haga con Taiwán? El apoyo de los Estados Unidos. Así es. Porque, amiguitos, a mediados del siglo, no se olviden que ya empezó algo que llamamos La Guerra Fría. la Guerra Fría. Y que como comentábamos, la Guerra Fría nunca fue un enfrentamiento cara a cara, sino que fue por terceros. Este es un ejemplo de cómo usaban otros países para tener la Guerra Fría. Sí, acuérdense que la Guerra Fría tenemos dos grandes actores, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, pero la Unión Soviética también va buscando la expansión del comunismo. Y en este momento China tiene mucho apoyo de la Unión Soviética. Después se van a pelear, eso es otra historia. Pero eso no pasa ahorita. Exactamente, Es lo o sea, ahí que se va a separar comentaba, chinos que y la soviéticos. Unión Soviética estaba interesada en que el comunismo crezca donde China. Así y ahora es. ya está pasando eso. Está pasando eso, va a haber una guerra en Corea, terrible la guerra de Corea. Hasta ahora la península de Corea está separada, también Claro. Corea del Norte y Corea del Sur, justamente dentro de este contexto. Entonces, la isla de Taiwán, como vimos, amiguitos, en ese estrecho, es un lugar clave para el control del sudeste asiático. Al sur del Japón, frente a las costas de China. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos Decide apoyar. decide apoyar, la flota de los Estados Unidos impidió esa invasión. Y es la única razón por la que China no los invadió. En ese momento fue Sí. así. Y por mucho tiempo, la mayoría de países del mundo reconocieron a Taiwán como el gobierno legítimo de China. Pero frente a la enormidad política, geográfica de China, pues muchos países comenzaron a ver como que esto no se correspondía con la realidad. Y eso llevó a que en el año de 1971 La ONU ya no reconoció a Taiwán como China, sino que se fue a apoyar a la República Popular China. ¿sí? Y los reconocieron a ellos como la China. Bien, miren que esto es interesantísimo. Eso significa que hasta el año de 1971 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estaba Taiwán y no China. Exacto. ¿Ya? Entonces, en 1971 pasa esto, y la mayoría de países poco a poco empezaron a reconocer a la República Popular China como el gobierno de China. Exacto. Al día de hoy, apenas 15 países reconocen a Taiwán como la verdadera China. ¿sí? O sea, la inmensa mayoría del mundo, nos olvidan que hay casi 200 países en el mundo, Exacto. pues reconocen a la República Popular China como China, para no hacernos mucho lío, ¿no? En el año de 1992 hubo una aproximación, un acercamiento entre ambos gobiernos.
y ya para negociar sobre la base de una sola China, Exacto. de la unidad de China. ¿El problema cuál es? El problema es que los dos, o sea, los dos grupos, Taiwán y China, quieren ser la única China. O sea, yo quiero ser China, entonces tú cedes, entonces yo me quedo siendo la única China y tú cambias algo. Y, o sea, entonces los dos quieren que la otra persona, bueno, no es una persona, El ceda, Estado. y los dos quieren ser la única China. Entonces nunca van a llegar a un acuerdo concreto. O sea, el reconocimiento implicaría para la República Popular que el gobierno de Taiwán pues desaparezca. Exacto. Y el gobierno de Taiwán exige una sola China bajo un sistema democrático, ¿no? Con elecciones libres y no un sistema comunista. En pocas palabras, es algo que para ninguno de los dos termina siendo real. Y también las cosas han cambiado en Taiwán. Sí. Porque si bien el Kuomintang, el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek, Fue lo que llegó a Taiwán. exacto, y La el que fuerza controló se fue por ahí. muchísimo tiempo a la isla, en el año 2000, el Kuomintang, por ejemplo, perdió las elecciones Exacto, perdieron las elecciones. y comenzaron a haber otros movimientos. Otros movimientos. Y en las encuestas, ya solo 4% de la población quería que se haga una sola China. Y el 37% quería que haya la independización. Y todo el resto de la población quería que se queden en el status quo, lo que significa la situación que están ahorita. Exactamente, hoy por hoy, la mayoría de los taiwaneses ya nacieron en un Taiwán independiente, aunque no sea reconocido como tal. Ya, De hecho, es un país independiente. Funciona con su propio gobierno y mantiene sus propias relaciones diplomáticas con el mundo, aunque no sea reconocido oficialmente. aunque no se reconoce. Por ejemplo, en un país como el nuestro, el Ecuador, existe la Embajada de la República Popular China, que representa al gobierno de China, y aunque no tenga el mismo estatus, existe una oficina de intereses de Taiwán, ¿no? Que tiene otro nombre, pero que eso representa que Taiwán también tiene lazos con el mundo Tiene y conexiones. tiene conexiones diplomáticas y comerciales con el resto del mundo, aunque no tenga El ese reconocimiento, pero sí tiene las conexiones. O sea, aunque no esté en el papel escrito que es un país independiente, en los hechos lo Es termina siendo. considerado. Exacto. Entonces, esas nuevas generaciones ya no se sienten conectados a China. Y el efecto es lo que dices tú, Que ya la mayoría prefiere quedarse como están actualmente. ¿sí? Y también ya tenemos un número importantísimo, un 37% de taiwaneses que prefieren Quiere la independencia. independencia real, completa, Ajá, con reconocimiento. con todo. No hay que olvidarnos, amiguitos, que las diferencias son enormes. Tenemos a China como el país más poblado del mundo, Un montón. 1.400 millones de personas, frente a apenas 24. 24 millones de personas en la isla de Taiwán. ¿Qué ves? Las cosas han cambiado, pero Taiwán, como también en esa lectura con la que empezó Alegría, es un país que ha apostado mucho por la tecnología. Y aunque parezca raro, eso también es su seguridad. Exacto. Porque 60% de los semiconductores o los chips se hacen en Taiwán. Así es. Y Y el, sí. No, sí, el sí. 92%, que son los mejores, los de alta tecnología, son hechos en Taiwán. Dense cuenta, o sea, de todos los que se producen en el mundo, el 60%. Y de ese segmento que es el de Son alta tecnología, Mejores, es 92%. 2%. Prácticamente casi todo. Así es. Y, amiguitos, los semiconductores, algunos dirán, esos chips, amiguitos, están en todo. Los teléfonos, las teles, las computadoras, todo. Hasta los automóviles. Absolutamente todo. ¿Sí? Una crisis en el mercado de los semiconductores sería desastrosa para el mundo. Exacto. Si ahorita estamos viviendo terribles consecuencias por la guerra de Ucrania, por ejemplo, con el precio de los combustibles, lo que nos podría pasar con una guerra entre China y Taiwán sería terrible. sería peor. Mucho peor. Entonces, por eso muchos piensan que ese escudo, literalmente ese escudo de semiconductores, es la principal razón por la cual, a pesar de lo que hemos visto estas semanas, no vamos a ver una guerra entre China y Taiwán. Es verdad que la tensión ha sido aumentado
el gobierno chino ha hecho ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán. Eso es muy serio, ¿no? Ha acusado a los Estados Unidos de provocarle, ¿no es cierto?, con la llegada por ejemplo, de la presidenta de la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, ¿cierto? La llegada después de nuevos también congresistas estadounidenses. Pero más allá de que consideremos que eso es una provocación o no, o de estos ejercicios militares, lo cierto es que es muy difícil que se vaya a dar una guerra. Porque además que Taiwán sí está muy bien armado, tiene el apoyo de los Estados Unidos, y más que nada lo de los chips es demasiado importante para crear una guerra. Empezando por China, porque uno de los principales socios comerciales de Taiwán, y especialmente en la compra de contenedores, es la misma China. Exacto. Que no se olviden, amiguitos, que tiene una importancia comercial enorme en el mundo. Y se afectaría mucho al perder justamente. Sería autodaño, porque él tendría que, para crear una guerra, romper esa conexión y ya no va a recibir esos chips. Y con toda esa población necesita todos esos chips y todo eso. Justamente para mantener a flote su economía y su producción, necesita, quiera o no, de lo que importa, de lo que traen de Taiwán, especialmente los microchips. Así que más allá de todo lo que vemos, es verdad que la situación del mundo es muy complicada, empezando por Ucrania, pero lo más probable es que no veamos una guerra en el estrecho de Taiwán. No. Y lo más probable es que se mantenga como está ahorita, el statu quo. Pero es importante tomar en cuenta que el pueblo de Taiwán, la mayoría del siglo XX y todo este siglo, no ha formado un solo estado con el gobierno de la República Popular China. Su población poco a poco se siente con una identidad taiwanesa. Exacto. Y que eso es legítimo. Ya no se creen parte de China, sino ya su propio país. Y uno de los principios más importantes del sistema internacional es la autodeterminación de los pueblos. Entonces, si bien el gobierno de China busca unir ese territorio, también no tenemos que olvidar que el pueblo taiwanés es el principal forjador de su futuro y tiene el derecho a escoger cómo quiere que sea ese futuro. Exacto. Tienen el derecho a escoger cómo quieren ser vistos. Si quieren ser vistos parte de la República Popular China o quieren ser su propio lugar. Así es, amiguitos. Y dicho esto, vamos a datos curiosos alrededor del mundo. Amiguitos, en Datos Curiosos Alrededor del Mundo, hoy les vamos a hablar de una conmemoración muy especial. Y que yo sé que para Alegría es doblemente especial porque tiene 2 gatos. Estamos hablando del el Día Internacional del Gato. Así es. Hace pocas semanas, el día 8 de agosto, se celebró el Día Internacional del Gato. Pero esta conmemoración tiene 2 días más que también se celebran a los gatos, que es el 20 de febrero, que es por el gato Sox, que era de Bill Clinton y que se hizo famoso en la Casa Blanca porque todo el mundo le caía bien ese gato. Y también el 29 de octubre es el Día Mundial del Gato. No internacional, mundial. Exactamente. O sea, estos amiguitos domésticos tienen 3 días de celebración, ¿no? Oye, recuerdo que tenemos alguna vez hablamos del gato alcalde. Sí, qué bonito que era ese gato. ¿Sí? Así que sí, yo creo que también vamos a dejarlo en la descripción. El video donde sale ese gato. Sí, porque... justamente cuando hablamos del gato alcalde en Alaska. Sí, obviamente está en Datos Curiosos Alrededor del Mundo. Claro, al final del video. Así es. Y bueno, ¿y para qué se creó el Día Internacional del Gato? Que es un día que ya tiene su Desde tiempo. Desde el 2002 se está celebrando, así que ya tiene 20 años que se celebraba este día. Wow. Y es para informar, crear conciencia y descubrir nuevas formas de ayudar y proteger a los gatos. Qué interesante. Porque los gatitos forman parte de nuestras familias. Y si bien siempre están como que ahí con los, digamos, un poquito tal vez en popularidad, los perros tenían más, los gatos también han ganado mucho ese espacio, ¿no? Como esa mascota
Buena mascota. Como una buena mascota, como una mascota habitual, quiero decir, ¿no? Porque casi siempre uno piensa más en los perros. Quizás todavía lo hace más, pero los gatos están ahí. Y para muchas personas es su animal favorito. Es que hay que tomar en cuenta que los gatos no son perros. O sea, los perros como que tienen una mentalidad de que te quieren y quieren que hacer que tú estés feliz. Y el gato es un animal que hay personas que piensan que es como un animal malo o que hartante o yo qué sé. Pero hasta que tienes un gato no entiendes lo especial que es tener un gato porque es muy raro. Es como tienen unas personalidades interesantes y ves como son súper inteligentes y son súper ágiles y te quieren, simplemente no son tan pegados como un perro. O sea, un perro siempre quiere estar contigo y un gato se piensa sobre sí mismo, yo creo que como un ser más independiente. Es como tú quieres a alguien, pero no estás pegado a esa persona todo el día. Y eso es como, yo creo que esa es la mentalidad de los gatos. Es como ese dicho, ¿no? Que se dice tanto de que uno no tiene un gato, sino que el gato te tiene a ti. Sí, porque tú estás ahí esperando a que vengas y te sientas así como, aquí estoy, si quieres ven. Y el gato solo te ve así como, no. Y sí, es interesante que haya este día porque la investigación en gatos lleva 15 años de retraso con la investigación en perros. Entonces, un día sí es importante porque ya en estos años se está aumentando las pruebas en gatos para medir su inteligencia, para saber más de los gatos y de su naturaleza. Eso está muy bien. Tomar más conciencia de estos animalitos Exacto. que son tan especiales, son parte de muchas familias y Son que muy también complejos. y que también están sufriendo el mismo problema que también afecta a otros animalitos como los perros, que es un creciente abandono, ¿no? La población de fauna urbana abandonada, que termina siendo feral, o sea, salvaje, Sí. de gatos y perros, desafortunadamente es muy alta en muchos lugares Y sigue aumentando. y puede transformarse también en un problema de salud pública, sin contar con todo, con toda la pena, la tristeza que conlleva el abandono, ¿no? Eso también nos tiene que hacer pensar en la importancia de cuidar a nuestras mascotas, entender que nuestras mascotas son seres vivos Y que que merecen no, atención, respeto y cuidado. y no los puedes tener un día y al siguiente día decir ya no quiero. Así es. Y yo creo que ahí sí viene, es mucho más fácil tener un perro en ese sentido. Porque los gatos son muy astutos y muy traviesos. Y si tú no entiendes eso y no tomas también control, porque no puedes dejar que un gato haga todo, sino que tienes que también entender que tienes que tener cuidado en esto, en lo otro. Porque si no, hay personas que si tienen poca paciencia y no comprenden que un gato es juguetón porque es así, se hartan del gato y luego lo dejan en la calle. Exactamente. O sea, Con todos tienes los que tener la problemas paciencia. que eso puede traer para el gatito Y para todos. y para la sociedad, ¿no? También es importante en algún momento hablar también de la esterilización de las mascotas, ¿sí? Un cuidado veterinario adecuado y, como digo, no olvidarnos que son seres vivos que requieren atención, amor y respeto. No, porque son como nosotros, también tienen una vida y no les podemos tratar mal. Así es. No se lo merecen. Y ya para terminar, la bandera del día de hoy es la bandera de... Taiwán. Así es. ¿Cómo no? Así es, la bandera, que además, dato interesante, bueno, no se olviden que su nombre oficial es República de China. Es la bandera que tenía la República de China, pues... En la época del nacionalismo. Exactamente. En la Esa época es de la la guerra bandera civil. del nacionalismo. Exactamente. Y con esto, amiguitos, concluimos este episodio un poquito largo. Se nos fue un poquito largo, pero esperemos que sea de su agrado, de Crazy Politics. Y para terminar, no se olviden, como siempre, de darnos un like si este video les ha gustado. Suscribirse y compartir. Chao. Chao. Hasta la próxima.